hoy día yo quiero compartirles esto que realmente me ha sacudido el corazón, me ha hecho ver más allá de lo que debería mirar y poder entender más allá. Por eso pido a Dios que pueda abrir su entendimiento a ustedes como lo ha abierto en mí, y abrir las escrituras tan fácil las abrió para mí, porque este mensaje tiene que ver mucho con cada persona. Este mensaje es para tu vida, no es para el de tu lado, no es para el otro, es para ti, personal. No es para que le agarres y le digas a una persona, ¿sabes qué? Esto tienes que hacer. No, es yo debo hacer esto, necesito hacer esto. Y por eso voy a pedirle al Señor por un minuto que ustedes oren conmigo. Padre, quiero darte gracias. Me has enseñado que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del cuerpo humano, hasta el tuétano, y divide el alma y el espíritu, Señor, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, yo te pido que tú seas el que ponga las palabras exactas y que prepare sus corazones, Señor, para que ellos puedan recibir, porque cada palabra que sale, Señor, de tus escrituras es para alimento nuestro, Señor. No es para juicio, sino para alimento, para salvación, para transformación, para liberación, para prepararnos para ese gran día, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, y yo lo creo de todo corazón que así será, Señor. Gracias, Padre. Te agradezco de antemano porque sé que ya lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a empezar por una palabra que el apóstol Pablo comenzó a enseñar a las iglesias. Una preocupación muy grande tenía Pablo. Es como las mamás. Es como las mamás que quieren ordenar su casa y enseñar a sus hijos a tener orden, a poner las cosas en su lugar. Las mamás están preocupadas de delegarles y entregarles a sus hijos, a su familia, una casa limpia, ordenada, barridita, perfectamente para habitar y disfrutar de ella. El apóstol Pablo visitaba las iglesias tratando de ordenar lo que se había confundido, lo que se había distorsionado, lo que se había destruido. Y la palabra de Dios no es que es ineficaz, sino que no daba fruto porque el corazón no entendía. Y lo que necesita todo creyente es entender la palabra de Dios. Porque la persona que entiende pone por obra la palabra de Dios, lo hace. Así que voy a leerles esto, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. No sé si alguna vez se han preguntado a usted por qué Pablo les escribe dos cartas a los Corintios. ¿Por qué le escribe una sola a Efesios, a Gálatas, a Tesalonicenses, dos cartas? Y así, ¿por qué? ¿Por qué escribía? Porque eran duros, parecían de paraíso de fe, que necesitaban que se les diga dos veces lo que deberían escuchar una sola vez. ¿Y saben por qué? No reprocho sus vidas, pero creo que no han entendido lo que Dios nos ha entregado. Nos ha dado una salvación tan grande que no la sabemos retener. Y en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 1 al 3, ¿qué dice? El apóstol Pablo habla de esta forma: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué tremendas palabras de Pablo. Tolérenme que soy loco, pero quiero que entiendan esto, por favor. Imagínense, hay un problema en sus sentidos que pueden ser engañados. Y uno se pone a pensar, ¿cómo los puede engañar? ¿Cuáles son nuestros sentidos? El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del tacto. Hermano, estos sentidos que Dios, el sentido del olfato, ¿para qué cree que nos ha dado Dios? ¿Para qué tenemos estos sentidos? Y es increíble el término que utiliza, sentidos. ¿Y para qué son? Para sentir. Dios nos ha dado esto para que podamos sentir cosas. Pero es bien curioso, hermanos, que realmente el pueblo de Israel, igual que nosotros, caminaba con Dios y en un momento dado sus sentidos se extraviaban de alguna manera. Y uno se pregunta, ¿pero por qué se extraviaban? Y ahora voy a ir a esto. Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. Voy a hablar primero de la sombra y figura que es Israel, y ahora que somos llamados el pueblo de Dios. Nosotros, la gente que se ha convertido en todo el planeta, esta palabra es para cada uno de nosotros. La Biblia es para cada uno de nosotros. El vivir en Cristo es la misma forma. Somos esa novia que ha entregado Pablo y los apóstoles a Cristo. Somos nosotros los que caminamos en nuestra fe. Caminamos en el conocimiento de Dios porque creemos y tenemos una gran esperanza que un día seremos arrebatados. Que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros, los que hayamos quedado, seremos elevados al cielo porque el juicio de Dios va a caer en esta tierra. Dios es un Dios justo que no destruiría lo que Él ha construido y lo que ha hecho y lo ha arreglado si no fuera porque llegó el tiempo de su justicia y de su juicio. Así que en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 21 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando empecé a leer esto, comencé a pensar y decir: Dios, aquí en mi cabeza hay un revuelo porque no logro entender esto. No logro entender y quiero que me ayudes a entender, Señor. Tengo que remontarme hacia el huerto en el capítulo 3 de Génesis para que usted pueda entender que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios les había hablado de lo que deberían hacer y de lo que no deberían hacer. Y de pronto hay dos voces: la voz de Dios y la voz del diablo. Dios había permitido porque el hombre tenía que vencer al diablo y obedecer a Dios. Había puesto a prueba al hombre dentro de un huerto. Y en ese huerto Dios creó dos árboles importantísimos: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Curiosamente, Dios pone al árbol de la vida al mismo nivel de todos los otros árboles. Dice: de todos puedes comer. En otras palabras, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto y del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de cierto morirás. Imagínese, permite todo. Dios hace al árbol de la ciencia del bien, hace al árbol de la vida, pero hace todos los árboles que ahora conocemos y algunos que desconocemos porque ya han desaparecido, de todo lo que era para alimentarnos.
Y de pronto, si Adán y Eva comían del árbol de la vida, hubieran tenido vida para siempre. ¿Habrán comido? No lo sé. La Biblia no dice que sí o que no, pero que ellos se alimentaban de los árboles, sí. ¿Tenían cuidado del árbol de la ciencia? Sí, pero eran curiosos igual que nosotros. Y empezó a llamarles la atención por qué ese árbol estaba ahí. Pero de pronto nunca se dieron cuenta de que había alguien en ese árbol. Y eso es lo que tienen que ustedes pensar. Que en la ciencia, la palabra ciencia quiere decir conocimiento del bien y del mal. Entiéndame esto, voy a hacer hincapié. Bien y mal estaba la serpiente antigua. Lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. La serpiente antigua, llamado el diablo, Satanás, el dragón. Y de pronto ahora podemos entender, leyendo las escrituras, de que ahí estaba en ese árbol este ser espiritual que, como su nombre lo indica, Satanás significa adversario de Dios. Que es un adversario, alguien no que lucha contra nosotros, sino que está en contra de nosotros. Alguien que quiere destruir lo hermoso y lo bello que Dios había hecho. Y somos su creación. Desde la eternidad de los días hasta la eternidad, Él siempre será un adversario. Y de pronto estas dos voces, la voz de Dios y la voz de esta serpiente del diablo. Y comienza el hombre a determinar en su vida muchas cosas, como que el pueblo de Israel se iba olvidando de ese Dios tan poderoso que había hecho milagros, que había hecho cosas increíbles, que los rodeaba, que los guardaba, que los cuidaba, que les había dado una tierra, un lugar prometido en la tierra después, para que no vaguen, para que sean una nación, para que disfruten de todo el bien que Dios tenía para ellos. Pero muy pronto se olvidaron. Y de pronto surgió en mi cabeza esta gran pregunta. ¿Por qué dice que aquí a lo malo dicen bueno? A lo malo dicen es bueno. Y realmente Israel fue primero el que cometió ese error, y ahora nosotros los cristianos desde el año 33 para arriba hasta nuestros días. ¿Y por qué a lo bueno o a lo malo llaman bueno? Miren lo curioso. ¿De qué comieron? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aquí dice de lo bueno y lo malo. Uno se pone a preguntar, como yo, golpeándome mi cabeza estos 2 días, sin hablar con mi familia, sin preguntar nada, golpeándome. ¿Qué diferencia hay entre el árbol del bien y del mal y de lo bueno y lo malo? ¿Dónde está esa diferencia, Dios? ¿Qué nos estás enseñando? La ciencia del bien y del mal es para que nosotros entendamos que hay algo bien y hay algo mal. Pero hay otra cosa más importante ahora, que después de conocer eso, es lo bueno y lo malo. No es lo mismo. No es lo mismo. Usted no le puede decir a una persona bien día. ¿Qué le dices? Buen día. ¿Se da cuenta? No es bien día, sino buen día. No es lo mismo bien que bueno. Y aquí dice que a lo malo, a lo bueno o a lo malo llamaron malo y bueno. Y de pronto uno comienza a pensar, ¿y sabe qué pasó con Israel? Que Israel cambió la vida espiritual por la sensualidad, lo justo por lo injusto. Y de pronto ellos comenzaron a poner sus reglas y comenzaron a decidir ellos qué les parece bueno y qué les parece malo. Y así como a Eva le engañó el diablo en sus sentidos, hoy en día los cristianos
están siendo engañados de la misma forma. ¿Por qué? Por la simple razón de que no saben distinguir en lo que es bueno. Voy a poner algunos ejemplos. Qué bueno es tener vida. Pero ahora el hombre ha dicho, no, tiene que ser deseado el niño que nazca. Es bueno el aborto. Es bueno matar a los niños en el vientre de su madre porque serán niños sin hogar o serán niños no deseados. Imagínese, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y sin irme a cosas así tan grandes, hoy en día los papás estamos enseñando lo que no deberíamos enseñar y haciendo diferencia. Ay, es bueno congregarse alguna vez. Es bueno congregarse alguna vez. Ay, Señor Jesús. Primero tienes que aprender a discernir qué es bien y qué es mal. Si ustedes se dan cuenta, cuando comieron ellos, comieron de ese árbol, comió Eva. Dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué es lo que vieron? Le dio a su marido y él también comió. Y sus ojos se abrieron. ¿Y qué miraron? Que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Oh Dios santo. Después el Señor en el capítulo 3, versículo 22, desde el 19 al 22, en Génesis, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. No vaya a ser que extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva eternamente. Ahora lo que Dios quería que comieran antes, ahora dice no, que no coman. ¿Pero por qué? Porque el hombre ya sabía del bien y del mal, no de lo bueno y lo malo, entiéndame, del bien y del mal. Ahora sabía que había Dios y ahora sabía que había el diablo. Ahora sabía que Dios quiere para nosotros todo lo mejor y el diablo destruirnos a todos nosotros. Ya sabían ellos. Y los saca del huerto y comienzan a vagar en sus pensamientos de lo bueno y lo malo. Qué terrible. Hoy en día tú preguntas a cualquier persona y ellos se pueden dar cuenta de decir, yo creo que hay las cosas del bien y las cosas del mal. ¿Qué nos toca a nosotros los cristianos? ¿Saber solo las cosas que son del bien y del mal? ¿O tenemos que aprender a ver lo bueno y dejar lo malo? Ahí es donde estamos errando, amados. Ahí es donde nosotros no nos damos cuenta que el diablo se ha aprovechado porque nosotros no sabemos hacer las cosas. Santiago capítulo 5 verso 17 dice que aquel que sabiendo lo bueno hace lo contrario le es contado por pecado. ¿Qué debo hacer yo? Lo bueno. ¿De qué me sirve conocer qué es lo bueno o el bien y el mal si no sé lo que tengo que hacer, lo bueno y no lo malo? ¿Te puedes imaginar que hay personas que han sido llamadas, tocadas por Dios, tocadas por el Señor en un momento dado y que se les ha revelado el evangelio, que han entendido el perdón de Dios, que han entendido que han salido de muerte a vida, de la potestad del diablo a la potestad de Dios, y que Dios les ha permitido entender el evangelio, entender las escrituras y que sean voceros de Dios, que hablen de parte de Dios? Y ahora esos, entre comillas, llamados siervos y siervas, creen que están haciendo lo bueno y no lo malo. Has dejado tu llamado, has dejado lo que Dios te dio, estás haciendo lo malo. Saben que hay miles de cristianos que entre ambos, el hombre y la mujer, entre ambos se destruyen siendo cristianos,
Pastor, no digas eso. Sí, porque el hombre quiere agradar a su mujer y la mujer quiere agradar a su marido, pero no agradar a Dios. Qué triste. ¿Y sabes qué? Lo bueno lo cambiaron por lo malo. Ay, sí, es que mi esposa no quiere ir a la congre, entonces yo voy a estar con ella. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ay, esa iglesia, ¿sabes qué? No me gusta mucho su alabanza. No es para vos, la alabanza es para Dios. Ay, es que es muy temprano ir a congregarme. No es para vos, es para Dios. Estás errando. Lo bueno lo estás llamando. Ahora fíjese que si el de su lado es lo bueno o lo malo. Me hace recuerdo una película, lo bueno, lo malo y lo feo. Realmente esa película era increíble con Clint Eastwood, ¿no? Oh, ese era el bueno, el otro era el malo y el otro era el feo. Hermano, ¿a qué estamos jugando en el cristianismo? ¿A qué estamos queriendo aspirar? Nos estamos jugando la eternidad. O con Dios o sin Dios. Aquí no tiene que agradarte el que predica o el pastor o tiene que tú tienes que saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no vas a llegar al Padre si no es por Él. Que su palabra es la que vale, no la nuestra. Y que su palabra te edifica, que su palabra te transforma, que su palabra te lleva a hacer lo bueno y te aparta de lo malo. De nada sirve saber lo bueno, el árbol del bien y del mal, de nada. Los testigos de Jehová saben, los mormones saben, los satanistas saben, pero ellos no hacen lo bueno. Y los cristianos debemos hacer lo bueno y saber apartar lo malo, porque si no, hermanos, no hay ninguna diferencia. Hay otra carta que habla sobre esto. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. ¿No han escuchado algunos hermanos? Véalo al de su lado, ¿es bueno o malo? Ay, no sé qué decir, es feo. No, a ver, fíjese el de su lado, ¿es bueno o malo? Seguro que va a decir bueno, pero tiene sus errores. Dios santo, ¿de qué estamos hablando, amados? Oye, no califiques a Dios igualito a lo que calificas tú como bueno y malo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él nunca va a ser malo. El mal es otra cosa. Dios es bueno. ¿Sabes por qué estás aquí? Por misericordia. Porque si tú decidirías, no estarías aquí. Ay, yo lo que quisiera es una congre donde nos toleren todo. Ya pues, ¿qué quieren hacer, hermanitos? Este fin de semana haremos una fiesta, pues aquí. Traeremos mariachis, no sé, lo que quieran. Si eso le va a hacer bien. ¿Se puede imaginar que usted no está distinguiendo lo que es bueno? Sino que se ha ocupado de saber lo que es el bien y el mal. Pero quiero decirle que el bien y el mal estaba en el árbol de la ciencia. Dios conoce, sí. Y dice, saquemos al hombre porque es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El problema nuestro no es que solo sabemos, lo practicamos. Y la paga del pecado es. Ahora mírelo al de su lado. Ay, pero pastor, todos mentimos. ¿Qué estás diciendo? ¿A lo malo estás llamando bueno? El consuelo de los cristianos hoy en día es que, ay pastor, pero una mentirita blanca. ¿What? ¿A lo bueno llamando malo? ¿Y a lo malo llamando bueno? ¿Ah? No importa que sufras. No importa que sufras, pero déjala a esa mujer. ¿Ah? A lo amargo llamando dulce y a lo dulce amargo. Qué lindo. ¿Ah?
Imagínense la pelea entre Eunice y Alejandro. Una discusión de esposos. Y se enojó mi esposa conmigo. Y yo me enojé con ella. Ya no te aguanto. No más voy a ir a la congre. Imagine qué estamos haciendo. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? ¿Y no hacemos eso? Dígame usted si está llevando una linda vida cristiana para Dios. O solamente usted está entre lo bueno y lo malo. ¿No tiene discernimiento? ¿No tiene entendimiento? Ay, no sabes, pastor, te cuento una buena. Sí, hermanita. Ay, ya no voy a poder venir a la congre. ¿Por qué? Es que se ha abierto otra, una cuadra de mi casa. Ahí voy a ir. Qué bien. Qué bien, hágalo. Vaya. Quédese. Pero cuando estés en un jardín ajeno, no vas a dar fruto. Porque Dios te plantó en un lugar para que eches raíces y des fruto. Dios no se equivoca. Dios no juega con la bondad. Dios sabe dónde planta una persona porque nos ha puesto para que llevemos fruto. Y cuando llevamos fruto, Dios nos limpia para que llevemos más fruto. Juan capítulo 15. Ahora fíjese, hermanos, yo no podía entender, en mi cabeza daba vueltas y decía, ¿qué diferencia del árbol del bien y del mal y de hacer lo bueno y lo malo? Vamos a leer Hebreos capítulo 5 verso 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cómo es una persona tarda para oír? ¿Cómo es una persona tarda para oír? Escucha un mensaje así, ya viene. ¿O qué es tardo para escuchar que no presta atención? ¿Qué es tardo para escuchar que no le pone atención a lo que tiene que escuchar, peor a lo que tiene que hacer? Amados, les digo como el apóstol Pablo, os celo con celo de Dios. Porque quiero que ustedes pasen la eternidad en el cielo con Dios y no en el infierno ardiendo sabiendo la Biblia. Muchos saben la Biblia, pero no hacen lo bueno que dice la Biblia. Si no hacen lo que a ellos les parece bien o mal. Qué triste. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ustedes han ejercitado sus sentidos? Ay, pastor, no, sabes, estoy leyendo otro libro y le cuento que tengo dudas. Bien hecho. Friéguese. Bien hecho. ¿Por qué no lees la Biblia? No necesitas otros libros. ¿Por qué no lees la Biblia? Te empapas de la Biblia, vives de la Biblia y haces lo bueno que dice la Biblia. No, es que me edifica. ¿Cómo te edifica? Es que crezco. ¿Cómo creces? No hay crecimiento por las acciones que nosotros hagamos. El crecimiento lo da Dios. Hermanos, ¿de qué vamos a hacer? ¿De qué sirve que sepamos lo bueno? O que es el bien y el mal si confundimos en que lo que es bueno y malo. Y de pronto Israel comenzó a llamar a lo bueno malo.
No, mire, pastor, ¿acaso nosotros los cristianos somos los únicos que hemos encontrado el camino de la verdad? Todos, yo creo que de una forma u otra tienen el mismo Dios. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Acaso no tienes discernimiento entre el bien y el mal? Dice que aquí tus sentidos tienen que ser ejercitados, ¿no ve? ¿Los han visto a los varoncitos? Estamos frente a un televisor. ¿Cómo discernimos el bien y el mal? Esa película, qué peliculón, ¿no? Qué bárbara esa película, pero no sabemos si eso nos edifica, si eso nos sirve. Hermano, hay tantas aberraciones que los cristianos están cometiendo, que a lo malo están llamando bueno. Imagínese cómo una iglesia le va a levantar si están contristando al Espíritu de Dios o están apagándolo al Espíritu de Dios. Están dañando a aquel que es el único que nos va a ayudar para que lleguemos allá. El único que puede hacer la obra perfecta es el Espíritu de Dios. Jesús dio el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que Él nos guiara a toda verdad. Porque Él es el Espíritu de verdad. Y de pronto aquí dice que ya deberíamos ser maestros, pero seguimos en lo mismo. Se pierden un mes, se pierden un año y vuelven. ¿Cómo estás, hermano? Ya estoy mejor. ¿Mejor de qué? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué estuviste lejos de Dios? No, pero es que yo estaba oyendo por todo lado. ¿Acaso dice que no seas niño fluctuando yendo de aquí para allá para que estés confundido? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué? O hermana, está llamando a lo malo bueno. Pastor, yo ya no necesito orar. Ay, Dios santo. Yo estoy bien. Hermano, ¿sabes qué? Muy rara vez me he encontrado con algún hermano que lo veo de años o de tiempo o de semanas, que me encuentro y le digo, ¿cómo estás? Que me diga, sabes que estoy hecho pedazos. O sabes que estoy mal, sabes que mi hogar se está destruyendo o mi familia está así. Muy raros son. Pero los demás, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? Es que tengo tanto trabajo. ¿Y sabes qué? Dios me ha bendecido. Ay, Dios mío, a lo bueno como malo. Y en este día yo quiero llamar la atención de su corazón de que si usted no obedece a las cosas que Dios le está enseñando, eso quiere decir que usted no está haciendo lo bueno. No está haciendo lo bueno. La Biblia nos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no hay esa necesidad que había antes? ¿Por qué no hay ese sentir de desear servir a Dios o hacer cosas para Dios? ¿Por qué no hay eso de predicarle a la gente, hablarles del Señor? De preocuparte por el hermano que ya no viene o la hermana que ya no está, de preocuparte que ellos en vez de hacer lo bueno están haciendo lo malo y se van a ir hundiendo más y más, y cuando se den cuenta van a estar tan metidos que les va a ser tan difícil salir. Hermanos, de nada sirve saber el bien y el mal. Es el árbol de la ciencia del conocimiento. Dígame, ayer yo vi un documental sobre la inteligencia artificial, lo que di en un seminario, ¿se acuerdan? Y vi esto que está cobrando ya niveles terribles y aterradores, donde ya no se va a usar teléfonos, hermanos. Ya no vamos a necesitar dispositivos, ya no vamos a manejar en la mano, ya no vamos a estar como los que da su celular es su vida.
Ya no van a necesitar eso. Ya va a ser su piel o van a ser lentecitos para que ya veas en 3D, para que saques información ese rato, todo. Pueden imaginarse, hermano, que están clonando imágenes de personas, de artistas, mujeres y hombres, tan famosas, haciendo pornografía, haciendo los pedazos. Y dígame cómo usted se va a defender ante eso. Dígame cómo va a lograr hacer eso. ¿Se ha dado cuenta usted que cuanto más tiempo pasa en su celular, más información le estás dando a la inteligencia artificial? Le estás enseñando cómo son tus hábitos, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Le estás enseñando cuáles son tus depresiones, cuáles son tus desánimos. Le estás dando armas al diablo. Recuerden que el celular viene de la ciencia del bien y del mal. Si tú no sabes discernir lo que es bien y mal, peor vas a saber hacer lo bueno y dejar lo malo. ¿Se dan cuenta? Si usted no se da cuenta cómo está operando el diablo en una de las dos áreas, en lo bueno o en lo malo, usted no va a saber qué hacer. Porque tal vez le escucha a él y es engañado, y a lo dulce lo va a llamar amargo, y a lo amargo lo va a llamar dulce, y a la luz le va a llamar tinieblas, y a las tinieblas luz. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 al 16. Dios había tratado de conducir a este pueblo, a Israel, no solamente sabiendo lo que es el bien y el mal, sino enseñándoles a hacer lo bueno y no lo malo. Ahora usted puede entender que los 10 mandamientos, para empezar, son buenos, que convierten el alma. Pero para mucha gente son malos. Y hemos terminado dudando si eso hay que hacer o no hacer. Qué triste. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 al 16 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Mira, dice Dios, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Se ha dado cuenta que no dice he puesto lo bueno y lo malo? ¿Qué está diciendo ahí? Que ha puesto la vida y el bien. ¿De cuál vas a comer tú? ¿Del árbol de la vida o del árbol del bien y del mal? Mire lo que le está diciendo Dios. Algunos han dicho, Dios ha puesto la vida y el bien. No. La vida y el bien te está haciendo entender, quiero vida para ti, pero no pienses que lo bien es lo que tú tienes que hacer. Porque recuerden, cuando Eva comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y se perdió. Entonces, Dios no quiere que tú elijas la vida, pero lo que te parece bien. Y la muerte y el mal. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba poniendo para que ellos decidan? No, yo no necesito bien, necesito vida. ¿Qué es lo que necesitas tú? Vida. Juan 10:10, que dijo, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Amén. ¿Saben que cuando entran aquí se ve los que tienen vida
Y los que tienen en abundancia, no es por los que tienen plata, los que dan diezmos grandes, chiquitos, no, 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 no. Se nota cuando una persona entra con vida aquí. ¿Sabes por qué? Vida da. Vida da. Ama la vida. No agarra, viene y se sienta en primera fila o en la última, se sienta, no conoce a nadie, no habla con nadie, sino hace que tiene vida. Hola hermana, ¿cómo estás? ¿Sabes que me llamo Laura? O Carlos. Eso es cuando una persona tiene vida. ¿No ve? Lo agarras y le abrazas. No. ¿Han visto esas personas cómo te saludan? ¿No? Les das la mano, te agarran la puntita. Hola hermano, ¿cómo estás? No sé si que es por el COVID, pero no creo ya. Pero no. Hola. Y vos, hola. ¿Le vas a dar un abrazo sincero? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, cuando tienes vida, ves sonríes, te levantas en la mañana y dices, un día más en el cual tengo la oportunidad de estar con mi familia, voy a gozarme un día más para que yo empiece lo que he perdido y ganar lo que me han quitado. Voy a emprender. Ustedes no escuchan la televisión, esta gente que ha perdido, ya no importa si ha perdido, voy a empezar de nuevo. Oye, ese no es cristiano, pero habla mejor que nosotros. Hermano, qué triste, ¿no? Llegar todos los cristianos, ¿cómo estás? Ay, no sabes, es una prueba que mi marido que no me deja, mi esposa que no me mira. Ay, sí, ya sé. ¿Por qué? Si tú estuvieras llena de vida o lleno de vida tú, serías el que vence, que podría enfrentarlo al diablo y el diablo huiría de ti. Porque la Biblia nos enseña: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Imagínate, ¿cómo lo resistes al diablo? No es mi guerra, es de Dios. Yo me voy a ocupar de hacer lo bueno, Dios hará. ¿Qué es bueno? Dígale al de su lado, bueno es orar. Ahora se da cuenta, no es una obligación de la iglesia, no es un mandato del pastor, no es nada. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque hablas con Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, Dios va a pelear por ti. Cuando tú confías en Dios, déjale tus problemas. No metas la cuchara. Déjalo. No, pero es que yo quisiera que lo parta un rayo. Deja, por ahí una piedra chiquita se va a morir. Hermano, yo me acuerdo que cuando me convertí a mis 14 años, ocurrió algo paradójico, hermano. Habían jóvenes que en ese tiempo Dios movía tan poderosamente sus vidas, pero al mismo tiempo también sucedían cosas terribles. Aquellos que se burlaban del evangelio, aquellos que no creían. Porque una persona que se quiere suicidar está obedeciendo más al diablo que a Dios. ¿Por qué? Porque ningún homicida entrará al reino de los cielos. Y ese día, hermano, este hombre o este muchacho agarra y decide quitarse la vida, hermano. Qué tremendo. Él decide quitarse la vida, hermano. ¿Y qué agarra? Se tiró de un cuarto piso, hermano. Se lanzó del cuarto piso. Pero él no sabía que esa noche habían sacado calaminas y las habían puesto ahí porque estaban cambiando el techo. Y ¡pum! Cayó sobre las calaminas. Entonces se quebró huesos, todo eso, pero estaba vivo. Y lo llevan. Y en la clínica le están atendiendo, le ponen yesos, le hacen suturas, le operan todo, ¿no? Así. Y protesta todavía. Qué bárbaro, ni morir se le dejan a uno. ¿Cómo puede ser posible? Yo que quería hacer. Y como Dios, ¿cómo es Dios? Agarra y permite al hombre sus locuras. Y sabes que ese hombre no supo valorar lo que Dios le dio. Cuando ya estaba en la última etapa para que le den de alta, él agarra y quiere tomar un refresco que está en su velador. Se gira así para agarrar el vaso porque no podía
y justo se da un golpe en su sien con la punta del velador y se muere. ¿Quién tiene la muerte y la vida en sus manos? Entonces no hagas lo malo, hazlo bueno. No sé si esta mañana has hecho lo bueno. Ay, me he duchado. No estoy hablando de eso. Si has hecho lo bueno, has abierto tus ojos y has dicho: buenos días, Espíritu Santo. Oh, gracias por un día más. Gracias por una oportunidad. Hermanos, se pueden imaginar, Dios me entiende. Ay, no puedo creer. Por eso a la luz llaman tinieblas, a lo amargo llaman dulce y a lo dulce amargo. Dios entiende que no me va a alcanzar este mes. Por eso no he podido diezmar, pastor. Si quieres hazlo, si no lo hagas. Pero ¿sabes qué? Tú te estás quitando la bendición. Porque en vez de hacer lo bueno, estás tratando de diferenciar entre el bien y el mal. Si está bien o está mal. ¿Quién es la prioridad en tu casa? Ay, es que no, es Dios. Hermanos, cuando salgan sus hijos a la calle, el único que los está cuidando es Dios. Y lo que quería para terminar, hermanos, es dejarles esta palabra en su corazón. Lo que estaba leyendo de Deuteronomio 30, 14 al 16 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. ¿Por qué? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Uy, qué hermoso. Oh. ¿Cuántos quieren tener vida? Hagan lo bueno con Dios. Hermano, ¿sabe por qué Dios ha hecho los milagros tan hermosos? De que aquí hay testimonio de mujeres que no querían, o no es que no querían, eran estériles. No es que querían no ser estériles, eran estériles y Dios les ha dado un hijo. ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde están? Les dio vida. Señor, si tú me sanas, yo te prometo seguirte toda la vida. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos que prometieron tantas cosas y nunca las cumplieron? Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Hermano, ¿cuántos de nosotros deseamos la bendición para nuestros hijos? ¿Ah? Levanta tu mano. ¿Cuántos deseamos así de todo corazón? Deseamos, haga lo bueno. Dios se va a ocupar de lo demás. Es que no sabes cómo es mi hijo. No sabes cómo es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer de la nada un todo y de un todo una nada. Dios te está concediendo la vida. Dios te está dando la oportunidad. Antes de que veas la desgracia, te avisa, te dice, te llama, te pide, mas tú no quieres oírle. No, yo quiero, pastor, que mis hijos cambien. Cambia tú primero. Cambia tú primero. ¿Cómo les vas a enseñar a hacer lo bueno a tus hijos si tú no lo haces? ¿Cómo vas a aprender a diferenciar lo que es bueno de malo si tú no te pasas el tiempo siquiera de averiguar lo que dice Dios que es bueno y malo? Es que, pastor, yo estoy orando para que le vaya bien. Sí, qué lindo es orar, qué hermoso es orar, qué bueno es orar. Pero si no haces nada, no sirve de nada. Yo tengo fe, pastor, que me va a ir bien. Sí, la fe sin obras es
muerta. ¿Se acuerda de este señor tan viejito llamado Abraham? Hermano, tanto esperó. 25 años esperó para tener a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. 25 años, hermano. ¿Cuánto tiempo tú estás en la iglesia? Ay, no me cumple el Señor, yo he orado tanto tiempo. No, ¿cuánto tiempo estás? ¿Cuánto tiempo tienes fe? Y ahora imagínese, hermanos, es que es como para que uno se golpee la cabeza. Ese día debe ser el más increíble para Abraham. Cuando sale de su tienda, sea la matrona, sean los amigos, y dicen: varón, te ha dado Dios. Lo puede imaginar ese viejito de 100, casi 101 años ya, porque por el embarazo. Ese viejito, oh Dios, ¿cómo habrá alabado a Dios? ¿Cómo se habrá sentido ese hombre? Oh, feliz. Y dice la Biblia que con él caminaba, lo amaba tanto a su hijo, pero lo amaba tanto que ya no lo amaba tanto a su mujer. Lo amaba demasiado. ¿Y por qué estoy seguro? Porque el Señor le va a hablar un día y le va a decir: lo que más amas, quiero que me lo entregues. Lo que más amo, sí, a tu hijo Isaac. Quiero que lo lleves al monte, donde yo te voy a mostrar, camino de 3 días, y lo vas a sacrificar tú mismo. Tú lo vas a matar. Ya, Señor, usted podría hacer eso. Yo escuchaba a papás que dicen: ay, mi hijo lo mataría porque me hace renegar, me duele la cabeza. Imagínese que Dios le pida a su hijo. ¿Usted estaría contento? ¿Qué si dependería de esas decisiones? El otro día estoy yendo en el auto y meditando así en mi cabeza, y el apóstol Pablo dice: les hablo, hermanos, estos porque ya estoy pronto a ser sacrificado. ¿Cómo sabía él que iba a morir? Dios se lo había dicho. ¿Sabe cómo murió Pablo? Lo decapitaron. Ay, pero vivía en Roma bien, en una casa de alquiler, dice Hechos 28. Sí, pero igual lo decapitaron. Y ellos sabían cómo iban a morir, qué iba a pasar. Eso no creo que todavía no nos ha pasado a nosotros. Ese viejito sí. ¿Le contó a su esposa? No le contó nada, porque él sabía que la Sara lo botaba a él antes de que lleve a su hijo. Y le dijo: mañana voy a ir con Isaac, vamos a ir a ofrecer un sacrificio. Ay, qué bueno, ya le estás enseñando al niño a hacer esas cosas. Qué bien, que ame a Dios, que ame a Dios. Y salen, ponen en Arbaldón su asnito, la leña, todo. 3 días de caminata. ¿Tú puedes soportar un día con una situación así? ¿Podrías soportar? ¿Te acuerdas, hermano o hermanita? No tienes para pagar el alquiler este mes. ¿Puedes aguantar? ¿No te estás sacando los pelos? ¿No sabes qué hacer? ¿No te sientes tan terrible? ¿No sabes cómo vas a tener la salida? Y algún hermano te dice: ten fe, confía en el Señor. ¿Ven? Sí, confío en Él, oro todos los días, pero no pasa nada, ¿no? Imagínese caminando así. Oh, papá, ¿dónde estamos yendo? Al monte Moriah, dijo. Vamos a ir a ese lugar, Dios nos va a mostrar. Siguen caminando. Yo creo que, igual que cualquiera de nosotros, en el primer día de camino llegaron y durmieron en el campo abierto. Y digo: creo que ya Dios ya ha visto que está bien. Creo que me va a decir: volvete nomás. Al día siguiente se levanta, silencio de Dios. Otra vuelta. Papá, ¿dónde estamos yendo tan lejos? Camina, hijito, tenemos que ir a ofrecer sacrificio a Dios. Ya, papá. Segunda noche. Yo creo que ya es suficiente. Le he demostrado mucho a Dios. Soy tan fiel, voy a la iglesia, canto, estoy todos los domingos, diezmo, ofrendo y doy más allá de mis fuerzas. Llamo a mis hermanitas, todo. Nada, silencio de Dios. Ya está llegando el tercer día, y antes de que se acabe: párate, Abraham,
sube ese monte. Ahí es. Allá. Chicos, bajen la leña a sus criados. Bajen la leña. Cárguenselo a Isaac en sus espaldas, la leña. Él agarra el cuchillo, agarra el fuego. Vamos, hijito, subiremos. Y mientras están subiendo, su hijo le dice: papá, ahí está la leña, ahí está el cuchillo, ahí está el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? Ya Dios proveerá, ya Dios proveerá, ya Dios proveerá. Sube. Papá, yo creo, ¿cómo vas a hacer? Hijito, pon la leña. Hacen con piedritas un altar, pone la leña. Ya está, papito. Ahora ven, hijito, dame tus manitos. Pero papá, dame tus manos, hijito. Le amarra sus manos, sus pies. Lo sube a la leña. Y le dice: hijo, eres tú. Te amo tanto, hijo. Eres todo lo que tengo, hijo. He esperado tantos años. He soñado contigo. Dios me ha dicho que va a ser una nación grande y tú eres el único descendiente que tengo. Pero Dios me ha pedido que te dé, que te sacrifique yo mismo. Hijo, papá, no lo haga. ¿Qué va a hacer de mi mamita? ¿Qué te va a decir mi madre? Que eres un asesino. No te va a entender, papá. Hijo, no lo sé. Primero es Dios para mí. Y en Hebreos dice que Abraham esperaba en su corazón que después de matarlo, Dios lo resucitaría de los muertos. Puede imaginarse cómo esa cabeza y ese corazón de Abraham seguía teniendo fe aún en el momento más crítico. Y yo te pregunto, si tú estás haciendo lo bueno, ¿por qué no confías en que Dios va a respaldar todo lo bueno que estás haciendo? Y no va a ser tu vida defraudada, sino que Dios sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Dios sabe más que tú. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. De bien y no de mal. Eso es lo que en esta mañana tienes que entender. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Toda tu vida te va a acompañar el bien si tú haces lo bueno. Lo bueno. No necesitas un pastor a tu lado. No necesitas un siervo, una sierva de Dios, un profeta, un evangelista que te diga: ora, porque el Señor tiene algo contigo. Tú necesitas creerle a Dios que Dios tiene un propósito contigo, pero haz lo bueno. ¿Cómo? Lee la Biblia. Es que no la entiendo. Seguí leyendo. Ora. Es que no puedo en 5 minutos, no sé. Ora y ora. No puede, ayunar, busca de Dios, confía en Dios. Bendito el hombre que confía en Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. No, si mi hijo va a cambiar, algún día va a cambiar, no va a cambiar. Con Dios todo es posible. Amén. Y ahí ese viejito, hijito, calienta, le está por meter a su corazón a este chico. O degollarlo, no lo sé. La Biblia no explica. Y de pronto desde el cielo el ángel: no hagas, porque Dios ya ha visto que tú le obedeces, que tú crees en Él, que tú confías. No lo hagas. ¿Se puede imaginarse botar el cuchillo? Mi hijo. Pero todavía no estaba tranquilo. Él tenía que ofrecerle algo a Dios. Y de pronto se da la vuelta y un carnerito se había enredado en una de esas plantas y no podía salir. Y él dice: ahí está, lo alza, lo trae y se lo da para Dios.
Hermano, se jugó todo eso. Se jugó la nación entera. Se jugó la nación entera. Si moría Isaac, se moría todo. Pero Dios es fiel. Él creyó y creyó. ¿Cuánto crees tú? ¿Cuánto crees? En este día te reto a que hagas lo bueno. Ora creyendo, ora con fe. Haz las cosas con fe. Haz las cosas sabiendo que lo estás haciendo para Dios, no para los hombres. Es que no la conoces a mi esposa. No la conozco ni quiero conocerla. Pero Dios sí la conoce. Y tú vas a aprender a conocer a Dios. Para Dios no hay nada imposible. La esposa que tienes, un día se va a morir. El esposo que tienes se va a morir un día, hija. ¿O no? Pero el que confía en Dios vivirá eternamente. Amén. Haz lo bueno. Haz lo bueno. Haz lo bueno. Y deja de mirar las cosas como miran el mundo, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Ay, no hay que ser tan religioso. ¿Qué cosa? No hay que orar todo el tiempo. ¿Qué cosa? No, ¿para qué ayunar? No, un momento. Dios no te pediría nada si no serías capaz de hacerlo. ¿Cuánto amas a Dios? Hoy que sea una prueba, o amas más a tus hijos, a tu esposa que a Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Amén. Si esta prédica ha bendecido tu vida, te aconsejo que nos sigas por las redes y así vas a poder recibir esta palabra una y otra vez. Y difúndela a todos tus seres queridos, porque la palabra de Dios tiene que correr y nunca vuelve vacía. Dios te bendiga.